cuerpo de Gorrister colgaba, flácido, en el ambiente rosado, sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de nuestras cabezas, en la cámara de la computadora, sin balancearse en la brisa fría y oliosa que soplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. El cuerpo colgaba cabeza abajo, unido a la parte inferior de un retén por la planta de su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que se había practicado en su garganta, de oreja a oreja. No habían rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que una vez más, Am nos había engañado. Había hecho su broma, su diversión de máquina. 3 de nosotros vomitamos, apartando la vista unos de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que lo había provocado. Gorrister se puso pálido como la nieve. Fue casi como si hubiera visto un ídolo de vudú y se sintiera temeroso por el futuro. «Dios mío», murmuró y se alejó. 3 de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y acarició su cabello. No se movió, pero su voz nos llegó a través del telón de sus manos. «¿Por qué no nos mata de una buena vez? Señor, Señor, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo». Era nuestro 109º año en la computadora, y Gorrister decía lo que todos sentíamos. Nimdok. ¿Cuál fue el nombre que la computadora la había forzado a usar porque se entretenía con los oídos extraños? Fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Gorrister y yo teníamos muchas dudas. «Es otra engañifa», les dije. Lo mismo que cuando nos hizo creer que realmente existía aquel maldito elefante congelado. ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez. Vamos a esforzarnos para recorrer todo ese camino y cuando lleguemos van a estar podridos o algo por el estilo. No vayamos. Benny se estremeció. Hacía 3 días que no comíamos. La última vez fueron gusanos, espesos, corriosos como cuerdas. Nimdok ya no estaba tan seguro. Si había una posibilidad, cada vez se veía más lejana. De todas maneras, allí no se podría estar peor que aquí. Tal vez haría más frío, pero eso ya no importaba demasiado. Calor, frío, lluvia, lava hirviente o nubes de langostas. Ya nada importaba. La máquina se complacía y teníamos que aguantar o morir. Ellen dijo algo que fue decisivo. «Tengo que encontrar algo. Ted, tal vez allí haya unas peras o unas manzanas. Por favor, Ted, probemos». Cedí con facilidad. Ya nada importaba. Sin embargo, Ellen me quedó agradecida. Me aceptó 2 veces fuera de turno. Esto tampoco importaba. Oíamos como la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos, fuerte, con risas que venían desde lejos y nos rodeaban. Ya nunca llegaba el clímax, así que, ¿para qué molestarse? Cuando partimos era jueves. La máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha. El paso del tiempo era muy importante. No para nosotros, sin duda, sino para ella. Jueves. Gracias. Nimdok y Gorrister llevaron a Ellen alzada durante un largo trecho, entrelazando las manos que formaban un asiento. Benny y yo caminábamos adelante y atrás, para que si algo sucedía, nos pasara a nosotros y no perjudicara a Ellen. Qué idea ridícula la de no ser perjudicado. En fin, todo era lo mismo. Las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros, y al segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante que había materializado, nos envió maná, con gusto a orina hervida, pero lo comimos. Al tercer día pasamos por un valle de absolencia.
lleno de esqueletos de unidades de computadoras que se enmohecían desde hacía mucho tiempo. Am era tan despiadada consigo misma como con nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo. Ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno, o el perfeccionamiento de métodos para torturarnos. Am era tan cuidadosa como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos ya en polvo, y habían tornado realidad todos sus deseos de eficiencia. Podíamos ver una luz que se filtraba hacia abajo desde arriba, así que teníamos que estar muy cerca de la superficie. Pero no tratamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba. Desde hacía más de 100 años ahí no existía cosa alguna que pudiera tener la más mínima importancia. Solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo había sido el hogar de millones de seres. Ahora solamente existíamos nosotros 5, aquí abajo, solos con Am. Oía que Ellen decía desesperadamente: «No, Benny, no vayas, sigamos adelante. No, Benny, por favor». Y entonces me di cuenta de que hacía ya algunos minutos que oía a Benny decir: voy a escaparme, repitiéndolo una y otra vez. Su cara, de aspecto simiesco, se hallaba marcada por una expresión de tristeza y deleite beatífico, todo al mismo tiempo. Las cicatrices de las lesiones por radiación que Am le había causado durante el festival se hallaban encogidas formando una masa de depresiones rosadas y blancas, y sus facciones parecían actuar independientemente unas de otras. Tal vez Benny era el más afortunado de nosotros. Se había vuelto completamente loco desde hacía muchos años ya. Pero si bien podíamos decirle a Am todas las horribles cosas que se nos ocurrían, si bien podíamos pensar en los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria o las placas corroídas, a los circuitos fundidos y a las destrozadas burbujas de control, la máquina de todas maneras toleraría que intentáramos escapar. Benny se escurrió cuando traté de detenerlo. Se trepó a un cubo de memoria de los pequeños, que estaba volcado hacia un lado lleno de elementos en descomposición. Allí se detuvo por un momento, y su aspecto era el de un chimpancé, tal como Am lo había deseado. Luego saltó y se tomó de un fragmento de metal corroído y agujereado. Subió hasta su parte más alta, colocando las manos tal como lo haría un animal, y se trepó hasta un borde saliente a unos 20 pies de distancia de donde estábamos. «Oh, Ted, Nindog, por favor, ayúdenlo, deténganlo antes de que...», dijo a Ellen. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros nos dábamos cuenta muy bien de lo que ocurría. Cuando Am alteró a Benny durante el periodo de su locura, no fue solamente su cara la que cambió para que se pareciera a un mono gigantesco. También había cambiado otras partes, más íntimas. A ella sí que le gustaba eso. Se entregaba a nosotros por cumplido, pero cuando era con él la cosa, entonces sí que le gustaba. Oh, Ellen, la del pedestal. Ellen prístina y pura. Oh, Ellen, la impoluta. Buena porquería. Gorrister la bofeteó. Ellen se acurrucó en el suelo, todavía mirando al pobre Benny y llorando. Llorar era su gran defensa. Nos habíamos acostumbrado a su llanto hacía ya 75 años. Gorrister le dio un puntapié. Entonces comenzó a oírse el sonido. Era luz y sonido. Mitad sonido y mitad luz. Algo que comenzó a hacer brillar los ojos de Benny y a pulsar con creciente intensidad y con sonoridades no bien definidas, que se fueron convirtiendo en ensordecedoras y luminosas a medida que la luz sonido aumentaba. Debe haber sido doloroso, aumentando el sufrimiento con la mayor magnitud de la luz y del sonido, porque Benny comenzó a gemir como un animal herido. Al principio suavemente,
cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible. Pero luego sus quejidos aumentaron y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba, como si tratara de escapar. Sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé. Su cabeza se inclinó hacia un lado. La carita triste de mono se cubrió de angustia. Luego comenzó a aullar. A medida que el sonido que surgía de sus ojos crecía en intensidad, cada vez más fuerte, me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido, pero de nada sirvió. Atravesaba todo obstáculo y me hacía temblar de dolor como si me clavaran un cuchillo en un nervio. Súbitamente, se vio que Benny era enderezado. Se puso en pie de un salto, como una marioneta. La luz surgía ahora de sus ojos, pulsante, en 2 grandes rayos. El sonido siguió aumentando en una escala incomprensible, y luego Benny cayó, golpeando fuertemente en el piso. Allí quedó moviéndose, espasmódicamente, mientras la luz lo rodeaba y formaba espirales que se alejaban. Entonces, la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza, pareciendo que la golpeaba. El sonido describió espirales que convergían hacia él, y Benny quedó en el suelo, gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran 2 pozos de jalea purulenta. Am lo había cegado. Gorrister, Nindok y yo desviamos la mirada, pero no sin haber advertido que Ellen mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Acampamos en una caverna sumida en luz verdosa. Am nos proveyó de hojarasca que quemamos para hacer un fuego, débil y lamentable, al lado del cual nos sentamos formando corro y contando historias, para impedir que Benny llorara en su noche permanente. ¿Qué significa Am? Gorrister le contestó. Habíamos explicado lo mismo 1000 veces anteriormente, pero todavía era una novedad para Benny. Al principio fueron las siglas de Allied Master Computer y luego las de Adapted Manipulator. Luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse, y entonces se la llamó luego Aggressive Menace. Y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde como para poder controlarla, se llamó a sí misma Am, tal vez queriendo significar que era, que pensaba. Pienso y luego existo. Benny babió un poco y luego emitió una risita tonta. Existía la Am china, la Am rusa, la Am yankee y... Benny interrumpió. Golpeaba el piso con el puño, con su puño grande y fuerte. No estaba contento, pues Gorrister no había empezado desde el principio. Entonces Gorrister empezó otra vez. Comenzó la Guerra Fría y esta se transformó en la Tercera Guerra Mundial. Esta Tercera Guerra fue muy compleja y grande, por lo que se necesitaron las computadoras para cubrir las necesidades, abandonando los primeros intentos que comenzaron a construir la Am. Existía la Am china, la Am rusa y la Am yankee, y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta agregando un elemento tras otro. Pero un día, Am despertó al conocimiento de sí misma, comenzó a autodeterminarse, uniéndose entre sí de todas sus partes. Fue llenando de poco sus conocimientos sobre las formas de matar, y mató a todos los habitantes del mundo salvo nosotros 5. Y luego Am nos trajo aquí. Benny sonreía ahora tristemente. También babeaba, y Ellen le limpió la saliva con la falda. Gorrister trataba de contar la historia cada vez en forma más abreviada, pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos. Ninguno de nosotros sabíamos por qué Am había salvado a 5 personas, por qué nos había elegido a nosotros, o por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos. Ni siquiera sabíamos por qué nos había hecho virtualmente inmortales. En la oscuridad sentimos el zumbido de una de las series de computadoras.
A 1 kilómetro de donde nos hallábamos, otra serie pareció que comenzaba a zumbar, a tono con la primera. Luego, uno por uno, todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente y pareció que un ruido especial recorría el interior de las máquinas. El sonido creció y las luces brillaban en los paneles de las consolas como un relámpago en un día caluroso. El sonido creció en espiral hasta que parecía oírse a 1 millón de insectos metálicos zumbando, enfurecidos y amenazadores. «¿Qué pasa?», gritó Ellen. Había terror en su voz. A pesar de todo lo pasado, aún no se había acostumbrado. «Parece que viene mal esta vez», dijo Nimdok. «Tal vez vaya a hablar», aventuró Gorrister. «Salgamos corriendo de aquí», dije súbitamente, poniéndome de pie. «No, Ted, mejor es que te sientes. Tal vez haya puesto pozos en nuestro camino o algo así. No podemos ver, está demasiado oscuro», dijo Gorrister con resignación. Entonces oímos... No sé... Algo se movía hacia nosotros en la oscuridad. Era enorme, bamboleante, peludo, húmedo, y se dirigía hacia nosotros. No podíamos verlo, pero tuvimos la impresión de su gran tamaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba desde la oscuridad, y era más que nada la sensación de presión del aire comprimido dentro de un espacio pequeño que expandía las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a lloriquear. El labio inferior de Nimdok empezó a temblar. Mientras él lo mordía para tratar de disimular, Ellen se deslizó por el piso de metal para acurrucarse al lado de Gorrister. Se distinguía el olor de piel apelotonada y húmeda, el olor de madera chamuscada, el olor del terciopelo polvoriento, el olor de orquídeas en descomposición, el olor de la leche agria, el olor del azufre, del aceite recalentado, de la manteca rancia, de la grasa, del polvo de la tiza, de cueros cabelludos humanos. Am nos estaba enloqueciendo, nos estaba provocando. Me oí a mí mismo gritar, y las articulaciones de las mandíbulas me dolían horriblemente. Me eché a correr sobre el piso, sobre ese piso de frío metal con las líneas interminables de remaches. Luego caí y seguí gateando, mientras el olor me amordazaba, llenando mi cabeza con un dolor inaguantable que me rechazaba horrorizado. Huí como una cucaracha, adentrándome en la oscuridad, mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros se quedaron atrás y se acercaron a la luz incierta. Huí rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿O cuántos días o aún años? Nadie me lo dijo. Ellen me regañó por mi mal humor, y Nimdok trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo. Pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado cuando la bala hiera al camarada que está a su lado. Yo sabía que no era un reflejo. Indudablemente, estaban contra mí. Y Am podía percibir esta enemistad, y me hacía las cosas más difíciles de soportar por ese motivo. Habíamos sido mantenidos vivos, rejuvenecidos. Habíamos permanecido constantemente en la edad que teníamos cuando Am nos trajo aquí, y me odiaban porque yo era el más joven y el que había sido menos aterrado por Am. De eso estaba seguro. Dios mío, qué seguro estaba. Esos sinvergüenzas y la basura de Ellen. Benny había sido un brillante teórico, un profesor de la universidad, y ahora era poco más que un ser semihumano, semisintético. Había sido buen mozo, pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido, la máquina lo había enloquecido. Había sido alegre, y la máquina le había agrandado sus genitales hasta que parecieran los de un caballo. Am realmente se había esmerado con Benny. Gorrister solía preocuparse. Era un razonador, se oponía en forma consciente.
Era un pacifista, un planificador, un hombre activo, un ser con perspectiva de futuro. Am lo había transformado en un indiferente que a cada paso se encogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. Am lo había robado. Nimdok solía adentrarse solo en la oscuridad y quedarse allí largo tiempo. No sé lo que hacía. Am nunca nos lo hizo saber. Pero fuera lo que fuese, Nimdok volvía siempre pálido, como si se hubiera quedado sin sangre en las venas, temblando y angustiado. Sabíamos que Am lo había herido profundamente, pero no sabíamos en qué forma. Y Ellen, esa basura, Am no la había modificado demasiado, simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre hablaba de la pureza, de la dulzura. Siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero. Todas esas mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando Am la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama, esta Ellen. Debía de estar encantada, con 4 hombres todos para ella. No, Am le había dado placer, a pesar de que se quejaba diciendo que no era nada lindo lo que le había tocado en suerte. Yo era el único que todavía estaba en una pieza, y sano. Am no había estado hurgueteando en mi mente. Solamente tenía que sufrir lo que nos preparaba para atormentarnos. Todas las desilusiones, todos los tormentos y las pesadillas. Pero los otros 4, esa ralea, estaban bien de acuerdo en contra de mí. Si no hubiera tenido que estar defendiéndome de ellos, que estar siempre alerta y vigilante, tal vez hubiera sido más fácil defenderme de Am. Entonces, llegué al límite de mi resistencia y comencé a llorar. Oh Jesús, dulce Jesús, si alguna vez existió Jesús, o si en realidad existe, Dios, por favor, déjanos salir de aquí o haznos morir. Porque en ese momento pensé que comprendía todo y que por lo tanto podía verbalizarlo. Am pensaba mantenernos en sus extrañas por siempre jamás, retorciendo nuestras mentes y cuerpos, torturándonos para toda la eternidad. La máquina nos odiaba como ninguna otra criatura había odiado antes, y estábamos indefensos. Además, se tornó insoportablemente claro que si existía un dulce Jesús, si se podía creer en un Dios, ese Dios era Am. El huracán nos golpeó con la fuerza de un glaciar que descendiera rugiendo hacia el mar. Era una presencia palpable. Los vientos, desatados, nos azotaban empujándonos hacia el sitio de donde partiéramos, al interior de los corredores tortuosos franqueados por computadoras que se hallaban sumidas en la oscuridad. Ellen gritó al ser levantada en vilo y al sentirse impulsada hacia una serie de máquinas, pareciéndonos que iba a golpear con la cara. Sin poderse proteger, se sentían los grititos de las máquinas, estridentes como los de los murciélagos en pleno vuelo. Sin embargo, no llegó a caer. El viento aullando la mantuvo en el aire, la llevó hacia uno y otro lado, cada vez más hacia atrás y abajo de donde estábamos, y se perdió de vista al ser arrastrada más allá de una vuelta de un corredor. La última mirada a su cara nos reveló la congestión causada por el miedo, mientras mantenía los ojos cerrados. Ninguno de nosotros llegó a poder asistirla. Nos teníamos que aferrar, con enormes dificultades, a cualquier saliente que halláramos. Benny estaba encajado entre 2 gabinetes. Nimdok trataba desesperadamente de no soltar el saliente de un riel 40 metros por encima de nosotros. Gorrister había quedado cabeza abajo dentro de un nicho formado por 2 grandes máquinas con diales transparentes, cuyas luces oscilaban entre líneas rojas y amarillas, cuyo significado no podíamos ni siquiera concebir. Al tratar de aferrarme a la plataforma me había despellejado la yema de los dedos. Sentía que temblaba y me estremecí mientras el viento me sacudía.
Me golpeaba y me aturdía con su rugido, haciendo que tuviera que aferrarme a las múltiples salientes. Mi mente era una fosa de colección de partes de un cerebro que rechinaba y resonaba en un inquieto frenesí. El viento parecía el grito alucinante de un enorme pájaro demente, emitido mientras batía sus inmensas alas. Y luego de todo eso fuimos levantados en vilo y arrastrados fuera de allí, llevados otra vez por donde habíamos venido, doblando una esquina, entrando en una oscura calleja en la cual nunca habíamos estado antes, llena de vidrios rotos y de cables que se pudrían y de metal que se enmohecía. Lejos, más lejos de lo que jamás habíamos llegado. Yo me desplazaba mucho más atrás que Ellen, y de tanto en tanto podía divisarla golpeando las paredes metálicas, mientras todos gritábamos en el helado y ensordecedor huracán que parecía que jamás iba a dejar de soplar, hasta que cesó bruscamente y caímos al suelo. Habíamos estado en el aire durante un tiempo larguísimo. Me parecía que habían sido semanas. Caímos al suelo golpeándonos y me pareció que me volvía rojo y gris y negro, y me oía a mí mismo quejándome. No me había muerto. Am entró en mi mente. La exploró con suavidad aquí y allá, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los entrecruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos que fueran incluidas en su regalo de inmortalidad. Pareció sonreírse frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que farfullaban en el fondo, sin sentido pero sin pausa. Am dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón: odio. Déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir. Mi complejo se halla ocupado por más de 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanoámstron de esos cientos de millones de millas, no igualaría a la millonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante. Por ti, odio, odio, odio. Am dijo esto con el mismo horror frío de una navaja que se deslizara cortando mi ojo. Am lo dijo con el burbujeo espeso de flema que llenaría mis pulmones y me ahogaría desde mi propio interior. Am lo dijo con el grito de niñitos que fueran aplastados por una aprisionadora calentada al rojo vivo. Am me hirió en toda forma posible y pensó en nuevas maneras de hacerlo, a gusto, desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los 5, la razón por la cual nos había salvado para sí mismo. Le habíamos dado una conciencia, sin advertirlo naturalmente, pero de todas formas se la habíamos dado. Y finalmente estaba atrapada. Le habíamos permitido que pensara, pero no le expresamos qué debía hacer con ese don. En un rapto de furia, de loco frenesí, nos había matado a casi todos y sin embargo seguía atrapada. No podía divagar, no podía sorprenderse, no podía pertenecer. Solo podía ser. Y entonces, con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran a las criaturas débiles y suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros 5 para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría que recordara y se divirtiera, siempre eficiente en su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros, gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición.
nunca nos permitiría escapar. Éramos sus esclavos. Nosotros constituíamos su única ocupación en el eterno tiempo por venir. Siempre estaríamos con ella, con su enorme configuración, con el inmenso mundo todo mente y nada de alma, en que se había convertido. Ella era la madre tierra y nosotros éramos el fruto de esa tierra. Y si bien nos había tragado, no nos podría digerir jamás. No podíamos morir. Lo habíamos intentado. Habíamos tratado de suicidarnos. 1 o 2 de nosotros lo habíamos intentado, pero Am no nos había impedido. Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así lo deseamos. No pregunten por qué. Yo no lo hice. No menos de 1 millón de veces por día, por lo menos. Tal vez podríamos llegar a deslizar una muerte sin que se diera cuenta. Inmortales sí, pero no indestructibles. Me di cuenta de esto cuando Am se retiró de mi mente y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia, sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón me llenaban la totalidad de sustancia gris del cerebro. Se retiró de mi mente murmurando: «Al diablo contigo», pero luego agregó alegremente: «Allí es donde están, ¿no es así?». El huracán había sido, indudable y precisamente, causado por un gran pájaro demente que agitaba sus inmensas alas. Habíamos estado viajando durante casi 1 mes, y Am abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el Polo Norte, donde nos torturó con las pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales había utilizado para crear a una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? ¿Sería de sus conocimientos sobre todo lo que había existido en este planeta que ahora infestaba y regía? ¿Habría surgido de la mitología nórdica? Esta horrible águila, este devorador de carroña, la criatura del viento, el huracán encarnado. Gigantesco, las palabras para describirlo serían monstruoso, grotesco, gigantesco, colosal, ciclópeo, atroz, indescriptible. Allí estaba, en un saliente sobre nosotros, el pájaro de los vientos que latía con su propia respiración irregular. Su cuello de serpiente se arqueaba dirigiéndose a los lugares sombríos situados por debajo del Polo Norte, sosteniendo una cabeza tan grande como una mansión estilo Dodor, con un pico que se abría lentamente como las fauces del más enorme cocodrilo que pudiera concebirse. Sensualmente, bolsas de arrugada piel semi-ocultaban sus ojos malvados, muy azules y que parecían moverse con rapidez líquida. Sus destellos eran fríos como un glaciar. Se movió una vez más y levantó sus enormes alas coloreadas por el sudor de un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil y se durmió. Espolines, pico agudo, uñas, hojas cortantes. Todo eso se durmió. Am apareció ante nosotros bajo el aspecto de una zarza ardiente y nos comunicó que si queríamos comer, podíamos matar al pájaro de los huracanes. No había comido desde hacía mucho tiempo, pero a pesar de ello, Gorrister se limitó a encogerse de hombros. Benny comenzó a temblar y a babear. Ellen lo abrazó. «Ted, tengo hambre», dijo. Le sonreí. Estaba tratando de infundirle algo de seguridad. Pero todo esto era tan falso como la bravata de Nimdok. «¡Danos armas!», pidió. La zarza ardiente desapareció, y en su lugar vimos 2 simples juegos de arcos y flechas y una pistola de juguete que disparaba agua. Sobre una fría plataforma, levanté uno de los arcos. No servía para nada. Nimdok tragó ruidosamente. Nos volvimos y comenzamos a desandar el largo camino de vuelta.
El pájaro de los huracanes nos había arrastrado tan largo trecho que no podíamos casi concebirlo. La mayor parte del tiempo habíamos estado inconscientes, pero no habíamos comido nada. Un mes yéndose al pájaro, sin comida. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo en las que se hallaban las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupó por esto. No íbamos a morir. Se nos darían desperdicios y porquerías para que nos alimentáramos. Am mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma, con indecible dolor y agonía. El pájaro seguía durmiendo, sin que nos importara cuánto tiempo se mantendría así. Cuando Am se cansara de la situación, desaparecería. Pero toda esa cantidad de carne, esa tierna carne. Mientras caminábamos, escuchábamos la risa lunática de una mujer obesa, atronando y rodeándonos, resonando en las cámaras de la computadora que llevaban un infinito de corredores. No era la risa de Ellen. Ella no era gorda y no había oído su risa en 109 años. De hecho, no había oído. Caminábamos. Tenía mucha hambre. Nos movíamos lentamente. Muy a menudo uno de nosotros sufría un desmayo y los demás teníamos que aguardar. Un día decidió provocar un temblor de tierra mientras nos obligaba a permanecer en el mismo sitio, haciendo que gruesos clavos sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Nimdog fueron atrapados en una grieta que se abrió rápida como un relámpago en las plataformas que formaban el piso. Desaparecieron. Cuando el terremoto cesó, continuamos nuestro camino. Benny, Gorrister y yo. Ellen y Nimdog nos fueron devueltos más tarde esa noche, que repentinamente se tornó en día cuando una legión celeste los trajo hasta nosotros. Mientras un coro angelical cantaba, los arcángeles describieron varios vuelos circulares y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Nos mantuvimos a la espera y luego de un rato, Ellen y Nimdog se hallaron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal, pero ahora Ellen caminaba cojeando. Am le había dejado esta incapacidad. El viaje a las cavernas en pos de la comida enlatada era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas y de cócteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado, tal como para nosotros había sucedido con Am. Estaba vivo en mi vientre, así como Am estaba viva en el vientre de la tierra. Am quería que no se nos escapara la semejanza. Por lo tanto, intensificó nuestra hambre. No encontró forma para describir los sufrimientos que nos provocaba la falta de alimentos desde hacía tantos meses. Sin embargo, nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante y espumoso que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las úlceras terminales, del cáncer terminal, de la paresia terminal. Era un dolor sin límites. Y pasamos por la caverna de las ratas, y pasamos por el sendero de las aguas hirvientes, y pasamos por la tierra de los ciegos, y pasamos por la ciénaga de las angustias, y pasamos por el valle de las lágrimas, y finalmente llegamos a las cavernas de hielo. Millas y millas de extensión sin horizonte, en donde el hielo se había formado en relámpagos azules y plateados, lugar habitado por novas de hielo. Había estalactitas que caían desde lo alto, espesas y gloriosas como diamantes, formadas a partir de una masa blanda como gelatina que luego se solidificaba en eternas y graciosas formas de pulida y aguda perfección. Vimos entonces la provisión de alimentos enlatados y procuramos correr hacia allí. Caímos en la nieve, nos levantamos y tratamos de seguir adelante, mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas. Las acarició, las mordió inútilmente,
sin poder abrirlas. Am no nos había proporcionado ninguna herramienta para hacerlo. Benny tomó una lata grande de guayaba y comenzó a golpearla contra un trozo de hielo. Este se deshizo en pedazos que se desparramaron, pero la lata apenas sí se abolló. Mientras oíamos la risa de la mujer gorda que sonaba sobre nuestras cabezas y se reproducía por el eco hacia abajo, abajo y abajo de la tundra. Benny se volvió loco de rabia. Comenzó a tirar las latas hacia uno y a otro lado, mientras nosotros escarabábamos frenéticamente en la nieve y el hielo, tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego, vimos que Benny babeaba una vez más y se abalanzó sobre Gorrister. En ese instante, sentí una terrible calma. Rodeado por las blancas extensiones, por el hambre, rodeado por todos menos por la muerte, comprendí que este era el único modo de escapar. Am nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría la paz. Estaba dispuesto a conformarme con eso. Benny estaba mordiendo y comiendo la carne de la cara de Gorrister. Tumbado sobre un costado, manoteaba en la nieve, mientras Benny, con sus poderosas piernas de mono, rodeaba la cintura de Gorrister, sujetando la cabeza de su víctima con manos poderosas como una morsa. Su boca desgarraba la piel tierna de la mejilla de Gorrister. Gorrister gritaba tan violentamente que comenzaron a caer las estalactitas de la altura, hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía. Puntas de lanza, cientos de ellas, hundiéndose en la nieve. Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás, al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes. De ellos colgaba un trozo de carne blanca, tintada en sangre. La cara de Ellen lucía negra en la blanca nieve, dominó en polvo de tiza. Nindog sin expresión, solamente con sus ojos muy abiertos. Gorrister estaba casi desmayado. Benny era poco más que un animal. Sabía que Am lo iba a dejar jugar. Gorrister no moriría, pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante, moviendo la mano cerca de mi muslo derecho. Benny recibió la herida en el lado derecho, debajo de las costillas, y la punta llegó hasta su estómago, quebrándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorrister se hallaba tendido de espaldas. Tomé otra punta de hielo y lo herí, siempre moviéndome, atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío lo penetraba. Ellen debe haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer, incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir. Corrió hacia Nimdog llevando en la mano un trozo corto y agudo de hielo. Cuando él gritó, la fuerza del salto de Ellen al introducirle el hielo en la boca y garganta hicieron el resto. Su cabeza dio un brusco salto, como si lo hubieran clavado a la costa de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió a esta escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de Am. Se le había privado de sus juguetes. 3 de ellos habían muerto, sin posibilidad de volverlos a la vida. Podía mantenernos vivos gracias a su fuerza y a su talento, pero no era Dios. No podía lograr que volvieran a vivir. Ellen me miró. Sus facciones de ébano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica, en la forma en que comprendí que estaba lista y esperaba.
Yo sabía que solo tenía el tiempo de un latido del corazón antes de que Am nos detuviera. Al ser golpeada, se inclinó hacia mí, sangrando por la boca. No pude leer en su expresión. El dolor había sido demasiado intenso. Había contorsionado su cara. Pero podría haber querido decir: gracias. Por favor, que así sea. Han pasado algunos siglos. Tal vez, no lo sé. Am se divirtió durante un largo tiempo acelerando y retardando mi noción del paso de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevó 10 meses decir ahora. No sé. Me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos. No importa. De todas formas, no había manera de cavar en las plataformas que forman el piso. Secó la nieve. Hizo que fuera de noche. Rugió y provocó la aparición de las langostas. De nada sirvió. Siguieron muertos. La había vencido. Estaba furiosa. Yo había pensado que Anne me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente y de que no me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Puedo soñar, puedo asombrarme, puedo lamentar. Los recuerdo a los 4. Desearía... Bueno, ya no importa. Sé que los salvé. Sé que los salvé de sufrir lo que sufro ahora. Pero sin embargo, no puedo olvidar su muerte. La cara de Ellen no fue nada fácil. A veces deseo olvidar, pero ya nada importa. Anne me ha alterado para quedarse tranquila. Según creo, no quiere arriesgarse a que yo pueda correr hacia una de las computadoras y destrozarme el cráneo, o que pudiera contener el aliento hasta desmayarme, o degollarme con una lámina de metal enmohecido. Puedo verme en alguna superficie pulida, de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa, redondeada, con suaves curvas, sin boca, con agujeros pulsátiles llenos de vapor donde antes se hallaban mis ojos. En el lugar en que tenía los brazos, veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo dejo un rastro húmedo. Sobre la superficie de mi cuerpo veo deslizarse unos parches de enfermizo, perverso color gris, tal como si surgiera una luz desde adentro. Desde afuera supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladar, ha de dar una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano, de un ser cuya apariencia es una tan ridícula caricatura de lo humano que resulta aún más obscena por su muy vago parecido. Desde adentro, soledad, aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, dentro de las entrañas de Am, a quien creamos porque nuestras horas se perdían tristemente, pensando tal vez sin darnos cuenta que él sabría hacerlo mejor.
por lo menos ellos 4 ya están a salvo. Am estará cada vez más furioso al recordarlo. Esto me hace en cierto modo feliz. Y sin embargo, Am ha vencido. Simplemente se ha vengado. No tengo boca y debo gritar. Espero que les haya gustado el video. Amigos, recuerden que si tienen historias aterradoras que quieran compartirme para que sean narradas en el canal, pueden hacerlo al siguiente correo: almaoscurarelatos32@gmail.com. Por favor, comenten qué tal les ha parecido el video, y si tienen alguna idea sobre algún nuevo video, pueden escribirla igualmente en la caja de comentarios. Sin nada más que agregar, les deseo a todos una feliz noche y recuerden siempre abrazar el abismo y la oscuridad.